Hola, buen día. Mi nombre es Yadira Wicap García. El presente proyecto o tema que veremos el día de hoy son las funciones administrativas, en donde forma parte el proceso administrativo. ¿Qué temas observaremos? Lo que es todas las funciones administrativas que integran el proceso administrativo, como es la planeación, la organización, la dirección y el control. Dentro de la planeación tenemos cuál es su definición de planeación, qué elementos integran la planeación, cuál es su metodología, planes y cómo está enfocada la planeación en la educación. De igual manera, cuando veamos el tema organización, cuál es su definición, qué es una departamentalización, tipos de estructuras, delegación de autoridad, el organigrama, organizaciones en la educación. Y en dirección, definición, las responsabilidades que tiene un director, un líder, definición y características del líder, estilos de liderazgo y la dirección en educación. Control, pues estaremos viendo todo lo que es su definición, cuáles son los prerequisitos o los indicadores que se utilizan para medir y cuantificar los objetivos y darle seguimiento, cuál es el proceso de control y herramientas de control en la educación. ¿Qué es planeación? De acuerdo al autor Hidalberto Chevenato, nos dice que es la previsión de escenarios futuros y la determinación de los resultados que se pretenden obtener, ¿de acuerdo? Mediante la determinación de los resultados. ¿Qué es lo que se pretende obtener? Es decir, estamos acá, estoy en el punto A, quiero ir al punto B. ¿Qué estrategias tengo que desarrollar para llegar a ese punto B? Entonces, ese es mi objetivo. Estoy aquí en el punto A y quiero llegar al punto B. ¿De acuerdo? ¿Qué estrategias? Monitorear el entorno para lograr esas estrategias y que no me impacte. Entorno interno, entorno externo, y que esto me sirva para minimizar riesgos. De igual manera, validar cuál es la finalidad de optimizar los recursos y definir qué estrategias se requieren para lograr el propósito de la organización con una mayor probabilidad de éxito. Pero, ¿qué es planeación? Tenemos que planeación es la determinación de los objetivos, ¿verdad? Y elección de los cursos de acción para lograrlos, con base en la investigación y elaboración de un esquema detallado que habrá de realizarse en un futuro. Entonces, determinamos primero qué es lo que quiero lograr, qué se va a hacer, ¿de acuerdo? Ya una vez que yo ya determiné qué es lo que quiero lograr, qué se va a hacer, entonces empiezo a definir las estrategias, analizar qué medios, el entorno, etcétera, para lograr ese objetivo que establecí. Esto nos lo dice la autora Munch Galindo. Entonces, un buen plan hoy es mejor que un plan perfecto mañana, ¿verdad? Entre más pronto empecemos a planear, mejores resultados vamos a obtener. Nos habla que el concepto de planeación a largo plazo, de acuerdo con Harold Kuntz y Cyril O'Donnell, es decidir en forma anticipada qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y quién lo va a hacer. Entonces, en la planeación estamos diciendo primero qué se va a hacer. Desde ahí estamos definiendo ese objetivo o esa meta. La planeación llena el vacío que existe entre en dónde estamos y a dónde queremos llegar. No se lo dejamos al destino, no se lo dejamos a la casualidad, ¿ok? Nosotros somos dueños de ese timón del barco y decidimos a qué muelle vamos a llegar. ¿Por qué es importante planear? Porque nos va a ayudar a propiciar el desarrollo. Es decir, alguien que no planea está a la deriva de lo que le vaya sucediendo, ¿verdad? Una empresa, por ejemplo, pequeña, una tiendita de abarrotes que abre todos los días y que no está planeando cómo va a crecer en el futuro, lo que venda va a ser bien. Y el día de mañana que ya no venda, va a cerrar. ¿Ok? No se está desarrollando, no está analizando cuáles van a ser esas herramientas para que crezca la organización. Nos dice que también que reduce los niveles de incertidumbre, es decir, reduce los niveles de eliminar eso de que chispas, qué va a pasar el próximo año? ¿Qué voy a hacer? ¿De acuerdo? Nos prepara con certidumbre, vamos preparando exactamente qué es lo que haremos el próximo año. Alexa, para. También nos dice que se prepara para hacer frente a las contingencias que se presenten, es decir, podemos ir monitoreando con tiempo qué problemáticas pudieran haber. Por ejemplo, vemos un ejemplo.
lo que son los vendedores de aguacate, que su mayor ventas están en el extranjero, pues se van preparando porque ahorita ya saben que van a haber más aranceles, ¿verdad? Que van a estar observando con una lupa el control de calidad de sus productos. Entonces ellos se van preparando con tiempo, entonces, y pueden hacer una contingencia de que, ok, no mando todo mi producto a Estados Unidos, mando a otros lugares. De igual manera, ¿cómo hacemos la contingencia? ¿Cómo nos preparamos para una contingencia en una escuela? Cuando vino lo de la pandemia COVID, que teníamos que seguir cumpliendo las competencias docentes en nuestros alumnos, que se decidió seguir con las clases por medios televisivos, con libros, con teléfonos, videollamadas, clases virtuales, eh, libretas, prácticas, proyectos, etcétera, pero buscamos alternativas. Entonces, nuestro plan era que el alumno desarrollara cierta competencia. Nuestro plan de contingencia fue, sucede la contingencia COVID, ok, ya no puedo ir, ya no estoy en el punto A para ir al punto B. Ahora estoy aquí en el punto A, pero hay muchos picos para que yo llegue acá. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer mi contingencia para que no pase, por ejemplo, por ese caminito que tiene muchos picos, sino que lo rodee, pero que yo logre llegar a mi meta? Ese es mi plan de contingencia. Nos mantiene una mentalidad futurista. ¿Por qué una mentalidad futurista? Porque estamos a cada rato observando, analizando el entorno. ¿Ok? Ya las cosas que suceden no nos agarran desprevenidos. ¿Por qué? Porque hemos estado monitoreando qué es lo que está pasando y cómo ha ido avanzando los problemas del entorno externo o dentro de la organización, dentro de las escuelas, etcétera. ¿Ok? Entonces ya estamos más prevenidos y tenemos esa mentalidad de que sabemos que en cualquier momento va a pasar y estamos preparados. Establece un sistema racional para la toma de decisiones. Esto quiere decir que nos ayuda a que no andamos pensando con el corazón, sino con la cabeza, ¿verdad? Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, eh, pues todos los docentes queremos que los alumnos tengan buena calificación, pero planeamos cómo van a estar nuestras clases, planeamos cómo los vamos a evaluar, ¿verdad? Entonces, el día de mañana que un alumno no cumpla cierta competencia, va a tener una calificación negativa, pero eso significa que hay las áreas en donde hay que irlo reforzando, ¿verdad? No nada más decirle estás mal ahí. Nos dice que reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades. Es decir, si sabemos que probablemente vengan becas, ascensos, promociones, apoyo a escuelas, etcétera, nos vamos preparando con tiempo para cuando lleguen esas becas, sepamos, ¿verdad? Y las podamos, hagamos los trámites y la podamos aprovechar. Y también de esta manera reducimos el mínimo los riesgos. Por ejemplo, se sabe que los alumnos en esa temporada de invierno se enferman mucho. Entonces también riesgos preventivos, etcétera, para que no se enfermen tanto en el salón de clases o a la hora del recreo no se lastimen, un ejemplo. Dice, las decisiones se basan en hechos y no en emociones. Y también se establece un esquema de trabajo, es decir, un plan. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Paso a paso, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son estos elementos de la planeación? Tenemos que la información de mercado, es decir, todo lo que nos vamos monitoreando del entorno externo, información de lo que está sucediendo fuera de mi escuela, fuera de mi casa, de las que yo no tengo control, ¿verdad? De lo que esté sucediendo. Lo que puedo hacer es ir monitoreando todo lo que está sucediendo y prepararme para oportunidades que lleguen, prepararme para amenazas que pudieran impactarme y que no me afecten mucho. Entonces, por eso tenemos que estar informando y monitoreando el mercado. ¿A qué? La organización. Nosotros como docentes, la escuela, la comunidad, etcétera. Siguiendo la filosofía, ¿cuál es esa misión, visión, valores, objetivos, código de ética, código de conducta? ¿Ok? Y estamos acá, y entonces establecemos cuál es el objetivo al que queremos llegar. Y ese objetivo tiene que ir alineado a la visión, es decir, cómo nos vemos en 3 años, qué queremos lograr de aquí a 3 años. Entonces, los objetivos de lo que hagamos ahora están alineados a lo que queremos lograr dentro de 3 años. Y para lograr este objetivo, despliego lo que son las estrategias, ¿verdad? ¿Qué actividades voy a ir desarrollando para lograr ese objetivo, llegar a esa visión?
Entonces nos dice, la estrategia establece el camino para llegar a ellos. Otros elementos que también integran la planeación son la misión, visión, valores. Eso lo vemos que cada escuela lo tiene, ¿verdad? Las instituciones educativas, las empresas, etcétera. Entonces, misión, ¿cuál es tu razón de ser? Visión, ¿cómo te ves en 3 años? Valores, dependiendo de mi código de conducta me voy a regir, ¿verdad? ¿Cuáles son los valores con los cuales me rijo? Objetivos, ¿qué metas, objetivos quiero lograr? Políticas, ¿dónde, hasta qué cosas puedo estar haciendo bien o no? Procedimientos, ¿cuáles son los procedimientos que tengo que seguir, que desarrollo? Programas, presupuestos, pues los programas son, por ejemplo, de inscripción de los alumnos, reinscripción de los alumnos, evaluación trimestral, entrega de calificaciones, organizaciones de eventos, etcétera. Los presupuestos, ya sea por actividad o del ciclo escolar, y el plan de contingencia en todo momento, para que si algo sale mal, pueda yo poder solventar y llegar a mi meta, mi objetivo. Entonces, dentro de la metodología de la planeación tenemos el diagnóstico o análisis situacional, es decir, ¿dónde estamos? ¿Ok? Formulación o diseño estratégico, ¿dónde queremos estar? Implementación, ¿cómo lo vamos a conseguir? Evaluación, ¿cómo medimos y evaluamos los resultados? ¿Qué tenemos que desarrollar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿De acuerdo? Y para ello, pues definir bien qué es un plan. Para hacer planeación tenemos que definir el plan, ¿verdad? Y nos dice que un plan es el resultado del proceso de la planeación. No es lo mismo plan que planear, ¿verdad? O que una planeación. Y puede definirse como diseños o esquemas detallados de lo que habrá hacerse en el futuro. Y qué especificaciones necesarias tenemos que desarrollar, hacer, etcétera, para realizarlo. Para estos planes tenemos dos tipos de clasificación de los planes. Uno, los planes de acuerdo al tiempo y los planes de acuerdo a las actividades. Y con base a ello, nosotros vamos a hacer nuestra planeación, nuestros objetivos. A corto plazo, tenemos planes a corto plazo. Y los de corto plazo se subdividen en inmediatos y inmediatos. Los inmediatos son de los que tengo que hacer inmediato ahorita, en este momento, a 3 meses aproximadamente. Los inmediatos son los que tengo que hacer de 3 meses a un lapso de 6 meses. Posteriormente tengo los tipos de planes de mediano plazo que puedo desarrollar de 6 meses a un año y los de largo plazo, qué planes me voy a establecer de un año y que pienso lograr a más tardar en 3 años para que puedan ser medibles, cuantificables y realistas las características de los planes. También tenemos que de acuerdo a las actividades los planes pueden ser estratégicos, tácticos o funcionales y o operativos. Entonces, ¿cuáles serían los estratégicos? El objetivo que tenga, no sé, la zona, el director de la escuela, la directora de la escuela. El plan táctico funcional son los que se tengan por departamento. ¿Qué objetivos se tienen en el área académica? ¿Qué objetivos se tienen en el área de atención, de habilidades, en el área de deportes, etcétera? ¿De acuerdo? Y operativo, ¿cuál es el objetivo o el plan que tiene cada departamento, cada maestro por semana, por día, por mes, dependiendo de cómo se establezca su evaluación o seguimiento a su trabajo? ¿Cómo vamos a establecer entonces esta planeación en la educación? Nos dice que la planeación educativa ha estado siempre en el plano central de la preocupación del hombre. Por ejemplo, Platón, en su obra de la República, muestra ahí un modelo en el que trata de mostrar la necesidad de educar a los jóvenes para defender y promover los ideales de la sociedad. ¿Ok? Es importante, es planear, realizar un plan, ¿verdad? Fases que se deben de seguir para hacer un plan. Primero, diagnosticar cómo estamos. ¿Ok? ¿Qué recursos tengo? Económicos, humanos, tecnológicos, financieros, etcétera. Entonces, diagnosticar cuál es la problemática, etcétera, y realizar el pronóstico. El pronóstico es
empiezo a pronosticar hacia dónde me tengo que dirigir, qué es lo que tengo que lograr. Ya de ahí se hace una planeación prospectiva. La planeación prospectiva es planear, pero analizar todas las alternativas que yo tengo para lograr mi plan. Y ya no, un plan no tiene nada más un objetivo general. Con la prospectiva tenemos varios objetivos que podemos lograr al mismo tiempo, ¿verdad? Nosotros cuando damos clase, no nada más los alumnos llegan a adquirir conocimiento. Con la planeación prospectiva estamos logrando nuestro meta objetivo, pero también el alumno a la par está socializando, pero a la par el alumno está trabajando en equipo, está desarrollando otras habilidades, conocimientos, aptitudes, etcétera. ¿Ok? Posteriormente, hay que jerarquizar la jerarquización y políticas. ¿Qué es jerarquización y políticas? Estructurar, como decíamos, los objetivos estratégicos, tácticos, estratégicos de toda la organización, tácticos por departamento o área y los operacionales por persona. De ahí, determinar cuáles van a ser los fines, estrategias y programación que vamos a desarrollar para lograr ese objetivo, ese plan. Posteriormente vamos a ejecutar y darle seguimiento y evaluarlos, es decir, cómo estoy validando que lo que yo planeé se esté haciendo realidad. Porque si yo no lo mido, no lo controlo, no lo mejoro, nada más es un propósito, no es un plan. Las fases que se deben de seguir para formular la planeación es el cumplimiento de esas fases, pues nos va a ayudar a que se concluya el diseño y organización del programa. El conocimiento de la situación actual, recursos, problemas, causas, aciertos y los rasgos, peculiaridades del problema deseado, probable y factible. También, pues, nos va a ayudar para establecer objetivos, derivar estas políticas y especificar las metas, aspectos que se traducirán en programas a corto, mediano y largo plazo, de los cuales para su operatividad se desprenderán los proyectos a realizar. ¿De acuerdo? Entonces estamos hablando de que tengo mi objetivo y de él se desprenden herramientas como los programas, la planeación, el cronograma de actividades, cómo voy a ir midiendo los indicadores, etcétera, para que todo esto sea para lograr mi objetivo. En el diagnóstico. Ese diagnóstico, lo que comentaba hace ratito, que es una de las primeras fases de los planes, es saber con qué recursos estoy. ¿Ok? Dice, nos va a ayudar a conocer la medición de los objetivos con base al conjunto de necesidades sociales que después nos van a ayudar a determinar la necesidad con la que se alcanzarán. El diagnóstico nos va a permitir que sepa la organización o el docente o la persona qué papel juega en la institución en el entorno económico. ¿En qué medida la institución responde a las medidas de la sociedad? ¿Cómo se identifica la institución con su población objetivo? ¿Cuál es el estado como se califica el desempeño de la institución en términos de funciones administrativas? ¿Qué exigencias y problema enfrenta la institución? ¿Qué debe cambiar y por qué? ¿Qué pasaría si no se actúa? ¿Qué hacer y por dónde empezar? Y tenemos el pronóstico. El pronóstico nos dice que es un vocablo que proviene de la palabra prognosticum. Prognosticum. Se refiere a ese conocimiento adelantado de lo que puede suceder en el futuro. Es decir, por ejemplo, si soy una maestra de primer grado de primaria, ya sé cómo me debo de preparar con material didáctico, visual, audio, etcétera, diferentes tipos de herramientas para que los alumnos puedan aprender muy bien y desarrollen las competencias que pide el grado de primer grado, ¿verdad? Entonces nos vamos preparando, me dice ese conocimiento adelantado de lo que puede suceder en el futuro a través de algunas señales, síntomas, sospechas, es decir, si ya estamos en diciembre o enero, ahorita como en estas fechas que está por concluir el mes de enero, empezamos a monitorear, por ejemplo, los niños que ya deben de saber leer, escribir o sumar, un alumno de primer año, un ejemplo, ¿ok? Entonces, con el pronóstico sabemos cuáles serían las etapas, como para qué meses ya el alumno debería de estar ya balbuceando, hablando, leyendo y determinando, armando enunciados, etcétera, ¿verdad? Entonces, ya estamos ahorita en febrero, un ejemplo, casi a finales de enero. Y el alumno todavía no distingue las letras de las vocales,
todavía no la sabe, etcétera, le está costando mucho trabajo lo que es leer, escribir, sumar o restar, entonces podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque ya hemos vivido eso y sabemos cuál es los tiempos para cada niño, ¿verdad? Pero si vemos que hay alguno que se ha atrasado, entonces podemos ver de qué manera ayudarle y no se atrase tanto, no esperarnos hasta que termine el ciclo escolar para querer hacer algo, ¿verdad? Y nos dice que además del conocimiento de la situación actual, es importante contar con una imagen de cómo se puede presentar el futuro, de cómo se puede presentar a través de los pronósticos, esos que permiten construir escenarios probables, es decir, aquellos estados que se presentarían de continuar determinadas tendencias, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nos está hablando de ¿qué pasaría si cambian las cosas? Un resultado favorable. ¿Qué pasaría si cambian las cosas y tengo un resultado negativo? ¿Qué pasaría si no cambian las cosas y seguimos de esta manera? ¿Nos iría bien? ¿Nos iríamos a la quiebra o qué? Entonces nos dice que es necesario que en las instituciones estimar el comportamiento futuro de alguna variable, ya sea de corto o mediano plazo, ya que es el punto de partida de la planeación. Y lo vemos, por ejemplo, con las maestras muchas veces de preescolar, ¿verdad? Ellas están analizando, por ejemplo, su prospectiva. Cada vez la tasa de natalidad está disminuyendo. Entonces, ellas tienen que buscar estrategias, no esperarse, por ejemplo, ellas no se esperan a que lleguen los alumnos, los papás o algo así para inscribir a sus hijos. Ellas salen, las de preescolar, a buscar a los niños que saben que están ya en edad como para ingresar a la escuela. Les dan las facilidades, etcétera, en comunidades donde hay muy pocos niños. ¿Por qué? Porque saben que si no se inscriben cierto grupo, la SEP lo que hace va reduciendo los grupos. Y obviamente un grupo que reduzca, un maestro que lo va a transferir para otro lado. ¿Ok? Entonces nos dice, es necesario en las instituciones estimar ese comportamiento futuro, estimarlo, saber qué es lo que va a hacer, ya sea corto o mediano plazo, saber con nuestro punto de partida y cómo podemos tomar decisiones que nos impacten en ese futuro que pudiera ser. ¿Ok? Y para eso tenemos que es la planeación prospectiva. La planeación prospectiva nos habla que es la mejor forma de predecir el futuro, pues es creerlo, ¿verdad? Su término etimológico se deriva del verbo de latín prospetare o prospicer, que significa pro, adelante, y expectare, que significa mirar mejor. En resumen, significaría mirar mejor y más lejos aquello que está por venir. ¿Ok? Y tenemos el principal precursor del tema o del término de la prospectiva, es Gaston Berger, él es un científico de Francia, en donde él define la prospectiva como la ciencia que estudia el futuro para comprenderlo y poder influir en él. Es decir, manipulamos nosotros desde acá, desde mi presente, estoy analizando el futuro y desde mi presente estoy empezando a actuar para decidir qué es lo que va a pasar en el futuro. ¿Ok? Lo que decíamos, desde acá yo estoy agarrando el timón y digo a qué muelle me conviene llegar como barco. No soy ese barquito que no tengo guía y a cualquier muelle que llegue es ganancia, no. Entonces la planeación prospectiva nos ayuda a tener ese timón y llegar al muelle que me pongo como meta objetivo. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son estas ventajas de la prospectiva? Pues una de las ventajas es de que tenemos varias alternativas, aquí como lo vemos en la imagen, varios futuros posibles, ¿de acuerdo? Varios escenarios. Ya no nos vamos con un objetivo general y un resultado nada más. Probablemente lo que les comentaba, con lo que se está desarrollando en clases día a día, no nada más se logran las competencias que marcan los programas de estudio, sino también se están logrando otras competencias sociales, socioemocionales, etcétera, ¿verdad? Hasta educativas, no sé, otras competencias. Tenemos entonces, con algo que estemos desarrollando, impactamos en varios objetivos. Tenemos varias formas de llegar a ese objetivo o esa meta. Y, por ejemplo, nos dice la perspectiva significa mirar mejor a lo lejos para iluminar el presente. Es decir, empiezo a visualizar cuál es mi futuro y desde aquí, desde mi presente, empiezo a actuar.
empiezo a tomar decisiones. Nos dice, es mirar mucho más allá de los acontecimientos presentes, coyunturales, intentando comprender las distintas trayectorias que pueden asumir los hechos, seleccionar aquellas que sean más cercanas a nuestros deseos para tomar decisiones en el presente. Dice, no es posible, es como, dice, tampoco nos dice, es como tener una bola mágica y decir, va a pasar esto en el futuro y adivinar el futuro, no. Entonces dice, significa que la planeación, dice, la perspectiva es construir, esa es su palabra clave, construir o anticiparnos al futuro. No adivina ni construye, o sí construye, perdón, no, no se adivina, ¿ok? Entonces, aquí se tiene una analogía donde nos dice que la prospectiva se mete a la turbulencia, ¿verdad? Es como ese avión, que aquí le estoy poniendo acá, que se mete a la turbulencia y cuando se está metiendo no ve nada, pero conforme va avanzando poco a poco, empieza a tener ciertas cosas que le permite ir teniendo poco a poco visibilidad y conforme va avanzando va tomando decisiones, ¿ok? Va resolviendo y de esa manera va avanzando de manera integral. El autor, Godet, en 1993 identificó cuatro tipos de actitudes de los dirigentes con respecto a la prospectiva. Una fue el de tener la actitud de avestruz, que un dirigente tenga la actitud de avestruz. ¿Qué significa esto? Que va a tener una actitud pasiva que tiende a ignorar los cambios. Es decir, pasó esto, hay que cambiar ya el modelo educativo. No, yo voy a seguir enseñando lo que a mí me enseñaron cuando estudié en la primaria, lo que a mí me enseñaron en la secundaria. No me interesan los nuevos modelos educativos, un ejemplo. Y dirigente con actitud de asegurador o proactividad, ¿qué significa? Aquellos que se preparan para el cambio. Es decir, empiezan a monitorear el entorno. Un ejemplo, empezamos a monitorear que ya ahorita las escuelas sustentables, la sustentabilidad va a entrar al tema de las escuelas, entonces se empiezan a preparar para ello, ¿verdad? Actitud de bombero, dice. Reacciona cuando ocurre algo. Chispas, ¿ya viste que ahora nos van a reducir el sueldo o que ahora ya no vamos a poder tener plaza o las evaluaciones van a ser así, así para que podamos tener un ascenso? Y no había estudiado, nunca llevé cursos, no llevé nada de esto, entonces no estoy preparado ahorita para el examen. Bombero. Y se pone a estudiar y querer hacerlo todo, probablemente una semana antes de la evaluación de promoción. Conspirador, dice. Este tipo de dirigente dice, es proactivo y anticipa amenazas y oportunidades. Proactivo es decir, busca la manera de solucionar las cosas, de ayudar, de colaborar, trabajo en equipo, etcétera. ¿Ok? Y adicional, está monitoreando el entorno para que las amenazas no le impacten mucho y las oportunidades aprovecharlas. Entonces, ¿qué es lo recomendable? ¿Planeación estratégica o planeación prospectiva estratégica? Dice, el chiste no es avisar que vamos a chocar contra un iceberg, sino evitar la colisión, es lo que nos dice Godet, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque dice, con la planeación solamente vamos a chocar contra el iceberg y ya no podemos hacer, y si chocamos, ¿verdad? Con la planeación prospectiva estratégica se evita chocar con el iceberg, se evita esa colisión. ¿Ok? ¿Por qué podemos evitarla? Porque la estamos monitoreando con tiempo, qué problemática pudiera haber, y con tiempo empezamos a doblar o maniobrar para no impactarnos con ese iceberg, ¿verdad? Tenemos herramientas para penetrar en la incertidumbre. ¿Cuáles son estas herramientas para penetrar en la incertidumbre? Para entrar en ese aspecto donde desconocemos la mayor parte de las cosas. Uno, tendencias. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Hacia dónde van la situación? Hay que estarlas monitoreando constantemente. Saber lo que les decía de los perfiles de los alumnos, de las personas. Si empiezo a analizar los perfiles de la generación X, millennials, centennials, generación alfa y generación beta, voy a saber cómo colaborar y trabajar con mis compañeros X, millennials. ¿Cómo son los nuevos centennials que están terminando la carrera profesional y están ingresando, un ejemplo, al campo laboral? ¿Cómo son mis alumnos que todavía los más grandes de la generación alfa están en la secundaria? ¿Cómo fueron en la primaria?
¿A qué me voy a enfrentar con esa generación beta? ¿Ok? Esta generación beta que ya está trabajando con todas las apps, con la inteligencia artificial desde temprana edad. Ellos ya, desde cuando entren en esa generación beta que están empezando a nacer ahorita en el año 2025, cuando agarran un celular, todo es por inteligencia artificial ya. ¿Ok? Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos? ¿Cómo vamos inculcando la parte de la ética? ¿De acuerdo? La tecnología forma parte de su ADN de ellos. Una computadora, un celular, una tablet, etcétera, apps, juegos electrónicos. Entonces, ¿cómo vamos a ir desarrollando? Entonces dice, primero vemos el futuro. ¿Qué futuro? Pues, a ver, si sigo así, ¿cómo mi futuro temible, pesimista, tendencial, plausible, optimista, deseable? Y ya dependiendo de hacia dónde me estoy dirigiendo, si no cambio o si sigo con esa misma tendencia, regreso a mi presente y empiezo a cambiar mi presente con estrategias, con acciones, etcétera, para cambiar ese futuro. ¿Ok? Si iba yo hacia una tendencia de un futuro temible o pesimista, empiezo a trabajar desde ahorita para que ese futuro cambie, sea optimista o el deseable. Nos dice que esos futuros también se clasifican en escenarios a futuro, ¿verdad? El escenario utópico, el escenario futurible, el escenario tendencial y el escenario catastrófico. Este escenario utópico es el escenario extremo, ¿ok? De lo que decíamos con estructuras. Aquí el utópico es, ¿qué pasaría si todo sale bien? El escenario ideal, ¿verdad? Que todos quisiéramos, si hago esto, esto va a dar esto, va a pasar esto, ¿ok? Es, ¿qué pasa si todo sale bien? ¿Cuál sería mi escenario? ¿Ok? El tendencial responde la pregunta, ¿qué pasaría sin ningún cambio o esfuerzo adicional? Es decir, una tendencia de abarrotes, regresamos con eso. ¿Qué pasa con esa tendencia de abarrotes que no hace un plan, no decide crecer, sino que dice, no, yo voy a seguir vendiendo los mismos productos todos los años? Que entran empresas como Oxxo y se ven obligadas a cerrar. ¿Qué pasa con los docentes que dicen, no, está el diccionario, está esto, está lo otro, un alumno no tiene por qué utilizar inteligencia artificial y lo están haciendo? ¿Ok? ¿Qué va a pasar entonces? Si yo no me decido subirme a ese barco, ¿verdad? Y ver de qué manera navegar en esas aguas y dominarlas, ¿ok? El escenario catastrófico que nos dice, ¿qué pasaría si todo sale mal? Es decir, que de plano tengamos muy mala suerte y que todo lo que nos propongamos no nos salga, ¿ok? Tenemos estos dos escenarios extremos, el utópico, ¿qué pasaría si todo sale bien? Y el catastrófico, ¿qué pasaría si todo sale mal? Pero también tenemos ese escenario futurible. Es lo más cercano a lo deseable y superior, pero aún todavía es factible. Entonces, ¿cuál ustedes creen que sea el mejor escenario? El utópico, futurible, tendencial, catastrófico. El ideal sería el futurible, ¿verdad? Lo más cercano a lo que deseo. Pero también puedo validar a través de la perspectiva las acciones que yo haga ahora, que sí puedo lograrlo más adelante. Y nos dice, la adecuada planeación prospectiva y la correspondiente planeación estratégica nos va a exigir contar con conocimientos, experiencia, compromiso, inteligencia, creatividad, trabajo en equipo, respeto, buena voluntad y realismo crítico. Finalmente, para alcanzar el mejor de los escenarios posibles, se requiere definir lo que quiero hacer y lo que se puede hacer. ¿Qué es lo que quiero y lo que se puede? Porque muchas veces no es lo mismo, ¿verdad? Determinar y comprometer a partir del presente, es decir, analizo en el presente qué es lo que puedo trabajar y con base a lo que yo estoy trabajando en el presente, hacia qué futuros puedo dirigirme, puedo lograr, ¿ok? Y llevar a cabo lo necesario para alcanzar estos futuros estimados. Conforme al proceso, vamos ajustando, nos vamos adaptando. Hacer un plan flexible, no un plan rígido. Un plan flexible que se pueda adaptar
a esas contingencias que nos vamos a ir encontrando, a esas amenazas. Pero es tan flexible que aun cuando se va adaptando, vamos a llegar a la meta, al objetivo. Se va a lograr el plan. ¿De acuerdo? Y aquí hay una matriz de prospectiva y estrategia, por ejemplo, que se puede aplicar. Una valoración, qué indicadores o índices asignamos para lo que queremos lograr. Planeación, el pasado y el presente. Prospectiva tendencial, catastrófico, utópico. Entonces vamos definiendo cómo serían nuestros planes objetivos con este formato. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Este sería todo el tema de planeación. En un momento más y con otro tipo o en otra grabación continuaremos con el tema de organización en las instituciones educativas. Saludos, buenas noches, buen día.